Buenas tardes, vamos a ver hoy la clase de cuello y faringe. Este es un video hecho para los estudiantes de medicina de la Universidad del Quindío. No tiene ningún interés comercial. Las láminas fueron sacadas de la web y algunas del atlas de Netter, que les recomiendo que lo consigan. Empecemos. El cuello para su estudio se ha dividido en varios trígonos. Hay un trígono anterior que está del esternocleidomastoideo hacia adelante, y hay un trígono posterior que es el que queda atrás del esternocleidomastoideo. A su vez, estos trígonos se han dividido por el músculo homoioideo, que tiene un vientre superior y un vientre inferior. El vientre inferior divide al trígono posterior en un trígono homotrapecial, también llamado trígono occipital, y un trígono supraclavicular o homoclavicular, ¿sí? Estos trígonos pues por ahora son como motivo para estudio de osteomuscular. En lo que nos atañe hoy es el trígono anterior. Ese trígono anterior se ha dividido en otros trígonos más pequeños. Como les decía, el vientre superior del homoioideo lo divide o ayuda a formar el límite antero-inferior de este, que es el trígono carotídeo, cuyos bordes entonces serían el borde superior del vientre superior del homoioideo, el borde inferior del vientre posterior del digástrico y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ese trígono carotídeo es importante porque allí está, es el más importante del cuello, porque allí está ubicado el paquete vasculonervioso del cuello, que es la carótida, la yugular interna y el nervio vago. Además, allí también está pasando en algún momento el nervio hipogloso en esta parte. De pronto también hay la cantidad de nodos linfáticos cervicales profundos, y otros vasos y nervios que vamos a ver. El otro trígono que se forma es este, que es el trígono muscular, también llamado trígono infraioideo, porque está debajo del hueso ioides. Ese trígono, llamado trígono muscular, tiene dentro de sí a la tráquea, la tiroides, los cartílagos traqueales, la laringe en lo profundo, y otras estructuras que vamos a ver después, la parte de los músculos infraioideos que vamos a ver más adelante. Este otro trígono importante es el submandibular, formado por los dos vientres del músculo digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Este trígono submandibular tiene la glándula submandibular, tiene la glándula sublingual, tiene algunos nodos linfáticos, la salida de la facial y otras cosas que vamos a ver después. Y el otro trígono es el trígono submentoniano o submental, formado por el hueso ioides y los dos vientres del músculo digástrico. Allí también va a estar pues, la raíz de la lengua, las glándulas sublinguales y algunos vasos como las venas yugulares anteriores. Aquí está pues, la toma de frente. Vamos a empezar con la columna. La columna tiene varias porciones: cervical, torácica, lumbar y sacra. La columna cervical, como la pueden ver aquí, tiene una lordosis, o sea, una curvatura con cavidad anterior, al igual que la columna sacra, ¿cierto? La columna lumbar tiene en cambio una cifosis, que es prominente hacia atrás, conocida. En el caso de las vértebras cervicales podemos ver que son más bien los cuerpos vertebrales son más pequeños, más cortos en altura, digamos, comparado con el resto de las vértebras. Eso es debido al peso que tiene que soportar la columna. La otra diferencia o otra de las particularidades que pueden ver acá es que la mayoría de las espinas, los procesos espinosos, son bífidos, ¿sí? Son cortos, bífidos, la mayor parte de las vértebras cervicales. Aquí está una vértebra típica. Esta es una vértebra torácica, tiene un cuerpo, que es la parte fuerte de la vértebra, que es la parte de hueso, ¿cierto? Ese cuerpo tiene dos salientes hacia atrás que llaman los pedículos. Los pedículos tienen dos láminas que se juntan en la parte posterior para formar el arco vertebral, por donde queda en el centro del foramen vertebral. De la unión del pedículo con la lámina sale un proceso transverso, al igual que el lado contralateral, y de la unión de las dos láminas sale el proceso espinoso. Las vértebras se articulan, los cuerpos vertebrales entre sí, a través de unos discos intervertebrales. Ellos tienen los rebordes acá, y aquí van los discos intervertebrales que reciben a las otras vértebras. Fuera de eso, en la unión del pedículo con lámina, hacia arriba y hacia abajo están las facetas articulares. En este caso la podemos ver en este punto. Las vértebras torácicas tienen una particularidad, y es que tienen articulación con las costillas. Por eso aquí vemos una faceta costal, pero solamente la presentan las vértebras que tienen articulación con las costillas, además que la faceta articular del proceso transverso. La sumatoria de todos los forámenes vertebrales, uno sobre otro, van a formar lo que se llama el canal vertebral o el canal raquídeo.
donde va la médula espinal. Aquí vemos la vértebra de lado, esta es una vértebra torácica todavía, se ve el cuerpo vertebral, las facetas articulares costales, en el caso de las torácicas, el pedículo, las facetas articulares superior e inferior para articularse con las costillas, con las vértebras superior e inferior, y aquí los procesos transversos y el proceso espinoso, que en el caso de las vértebras torácicas es oblicuo y es generalmente prominente. Como pueden ver, aquí se forma una fisura debajo del pedículo, una especie de cisura que, sumada a la fisura del pedículo inmediatamente inferior, van a formar un agujero que lo llaman agujero de conjunción o agujero intervertebral, foramen intervertebral. Por ese foramen van a emerger los nervios espinales o los nervios raquídeos. Aquí vemos una vértebra lumbar, se puede ver que las vértebras lumbares son más gruesas, más fuertes, digamos, el espacio óseo, el cuerpo, los pedículos más cortos y reforzados, y los procesos espinosos más horizontales y menos largos que las de las torácicas. En las vértebras cervicales hay unas vértebras especiales. Tenemos aquí la primera vértebra cervical, se llama el atlas, que es la que sostiene el cráneo. Ella no tiene cuerpo, ¿sí? El atlas no tiene cuerpo, tiene un arco anterior y un arco posterior. En la mitad de cada arco hay unos tubérculos anterior y posterior, y a los lados hay unas masas laterales que tienen unas cavidades, unas facetas articulares para los cóndilos del occipital. Esto nos permite el movimiento de la cabeza sobre el cuello. Fuera de eso se puede ver que los procesos transversos tienen forámenes transversos. Eso solamente los presentan las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales hasta C6, C7. Ese foramen transverso sirve para el paso de la arteria vertebral. Inmediatamente debajo del atlas está el axis, que es la segunda vértebra cervical. El axis sí tiene cuerpo, y lo más llamativo de ella es que tiene esta prominencia o este proceso que se llama el diente del axis. Ese diente lo que va a hacer es que se va a articular con la porción posterior del arco anterior del atlas, o sea que ella va a quedar aquí incrustada y va a hacer articulación con el atlas, y va a permitir el movimiento de rotación de la cabeza, como para decir no, ¿cierto? Para rotar la cabeza al lado y lado. El axis también tiene sus forámenes transversos, esa sí tiene cuerpo. Aquí lo podemos ver, el axis visto desde atrás, los forámenes transversos, las superficies articulares para el atlas, y ya tiene un proceso espinoso bífido como lo tienen la mayoría de las vértebras subsecuentes a ella. Aquí vemos cómo se articula el atlas con el axis, el diente del axis, haciendo la articulación con el arco anterior, y las siguientes vértebras cervicales. Aquí vemos unas vértebras torácicas, su apófisis espinosa, que no es bífida, sino que es de un solo proceso, y la articulación con las costillas. Esta sería una vértebra cervical típica, diferente a atlas y axis, digamos en este caso sería C4 y C7. Podemos ver que son cuerpos vertebrales pequeños en espesor, alargados en el diámetro transverso, tienen unos rebordes, alrededor de cada cuerpo hay unos rebordes que dan más estabilidad a la articulación. Están los procesos transversos, los procesos transversos con su foramen transverso para el paso de la arteria vertebral, y las facetas articulares con las láminas. Vemos otra particularidad de las vértebras cervicales, es que tienen foramen vertebral amplio, grande y triangular. Esto se debe a que la médula espinal en la parte superior se va haciendo cada vez más gruesa para empezar a transformarse en la médula oblonga, que es ya la parte superior que entra al cráneo. Entonces tiene un foramen vertebral amplio. Este es un disco intervertebral típico, en el cual en el centro hay un núcleo pulposo, que es de un tejido un poquito más elástico, y en la periferia está el anillo fibroso, que es un tejido cartilaginoso un poco más fuerte y sostiene el núcleo pulposo dentro de sí. Cuando este tejido fibroso se debilita o se rompe por algún esfuerzo o por alguna sobrecarga, puede romperse y permitir que el núcleo pulposo se hernie y se vaya hacia el canal medular, produciendo la famosa hernia discal, que puede producir sintomatología en muchos pacientes. La médula espinal la columna vertebral, para su estabilidad, se vale de unos ligamentos. Aquí podemos ver los cuerpos vertebrales y podemos ver los pedículos cortados, de forma que vemos toda la cara dorsal de las vértebras en esta lámina.
Ese ligamento que une todos los cuerpos vertebrales en su parte dorsal, pues se llama ligamento longitudinal posterior. Asimismo, hay un ligamento longitudinal anterior que une los cuerpos vertebrales por delante. Aquí podemos ver que en cada uno de los discos él tiene unas fibras que se entrecruzan y le van a dar estabilidad a la columna. Son los arcos vertebrales de esas mismas vértebras. Aquí vemos las láminas y allá el proceso espinoso, lámina, proceso espinoso. Y entonces aquí vamos a ver que entre cada una de las láminas también hay un ligamento que se llama ligamento amarillo. Entre la lámina superior y la lámina inferior, ligamento amarillo. Todas las láminas están unidas por los ligamentos amarillos. Esta es una columna cervical vista de lado, entonces podemos ver cómo los procesos o facetas articulares también hacen las diferentes uniones o articulaciones de ellas entre sí, permitiendo gran movilidad de flexión y extensión, sobre todo extensión, ¿cierto? Y arriba pues la articulación del diente del axis, que aquí estaría el atlas y nos permitiría el pivote. Aquí vemos la articulación de las vértebras desde adelante. Y los ligamentos, entonces, como les decía, hay un ligamento longitudinal anterior, esta es una vista anterior, longitudinal anterior, están los discos intervertebrales. Entre el atlas y el occipital está esta membrana, o membrana que se llama la membrana atlanto-occipital, ¿sí? Membrana atlanto-occipital. Y fuera de eso, a los lados están las cápsulas articulares de los cóndilos del occipital con el atlas. En esta otra lámina, que es una vista posterior, vemos la arteria vertebral pasando a través de los forámenes vertebrales y penetrando a esta membrana que es la atlanto-occipital posterior, homóloga de la atlanto-occipital anterior que vimos acá. ¿Listo? Este es un corte lateral en el que se ve, o una visión lateral, no es un corte, es una vista lateral de la columna cervical en la que se ve la arteria vertebral. Una particularidad es que, aunque son 7 vértebras, la arteria vertebral generalmente no entra desde la séptima, sino que entra desde la sexta, ¿sí? La sexta vértebra, a los agujeros transversos, a los forámenes transversos, para salir por el foramen transverso del atlas, dirigirse hacia atrás y penetrar la membrana atlanto-occipital posterior para unirse a la homóloga del lado contralateral y formar la arteria basilar que va hacia el cráneo. Aquí en esta lámina podemos ver el ligamento longitudinal anterior que une todos los cuerpos vertebrales y va a fijarse en la base del cráneo, y podemos ver también los ligamentos, las cápsulas articulares, además de otro ligamento que es el que une las apófisis espinosas, se llama ligamento interespinoso. Cada apófisis espinosa se une a la otra por un ligamento que se llama interespinoso. En la punta, en el extremo de la apófisis espinosa, hay un reforzamiento de ese ligamento que se llama ligamento supraespinoso, y precisamente viene muy marcado en las vértebras torácicas. Cuando llega aquí a la C7, es esta más o menos C7, ese ligamento va a continuar, pero van a ver ustedes que hay una prolongación del ligamento, o sea, un ensanchamiento, que se dirige a insertarse en la tuberosidad occipital posterior, en la prominencia occipital posterior. Entonces este ligamento ya ensanchado se llama ligamento nucal. Está desde la C7 hasta la prominencia occipital posterior, y es como una continuación de los ligamentos supraespinosos que venían en toda la columna. Entonces, interespinosos, supraespinosos, ligamento nucal, ¿sí? Y ligamento longitudinal anterior, membrana atlanto-occipital posterior y membrana atlanto-occipital anterior. Aquí vemos un corte ya de la columna cervical y del cráneo vistos desde atrás. Este es el foramen occipital y podemos ver el ligamento longitudinal posterior, que a partir del atlas se ensancha y se adelgaza un poco para pegarse a todos los bordes del foramen occipital, o foramen occipital precisamente. Este ensanchamiento se llama membrana tectoria, ¿sí? Tiene ese nombre, membrana tectoria, pero es una prolongación del mismo longitudinal posterior. Aquí en esta lámina vemos otros ligamentos. Entonces, me gustaría primero que veamos la que sigue, esta que es más profunda. El diente del axis tiene unos ligamentos que llaman ligamentos alares, que se dirigen hacia los bordes laterales del foramen occipital, y un ligamento pequeño que va desde la punta del diente del axis hasta la parte posterior hasta el borde anterior del foramen occipital. Esos son los primeros. Por encima de estos están estos otros que vemos. Este que se llama ligamento cruciforme, porque van a ver que hay unas fibras que vienen desde la parte anterior del borde del foramen occipital
pasa por encima del diente, cubriendo el ligamento del diente del axis, y se va a insertar en el cuerpo del axis. Y otras fibras que van desde una masa lateral hasta la otra del atlas, y esas fibras que son el ligamento transverso del atlas con las fibras longitudinales de este otro ligamento van a formar el ligamento cruciforme, como una especie de cruz, ¿sí? Aquí se ven los ligamentos alares. Bueno, más atrás de ella, desde el cuerpo del axis hacia el atlas, también vemos estos que son reforzamientos de la membrana tectoria, que ya vimos acá, ¿sí? En este corte vemos desde arriba, ¿cierto?, las masas laterales del atlas. Este es el atlas, este es el diente del axis. Vemos las membranas sinoviales que hay, son articulaciones sinoviales, y hay articulación sinovial inclusive con el ligamento transverso. Eso que permite que pueda haber un giro para que la persona pueda mover su cabeza al lado y lado sin que haya roce, sin que haya problemas. Solo en el caso de las artrosis es que se vienen a deteriorar estas articulaciones. Este es un corte de esa misma articulación en el cual vemos ya el ligamento nucal, los ligamentos interespinosos, los ligamentos amarillos que unen las láminas. Vemos aquí la entrada de la arteria vertebral del lado izquierdo, que está penetrando la membrana atlanto-occipital posterior para unirse a la homóloga del lado derecho y formar la arteria basilar. Vemos aquí la membrana tectoria, que se continúa como ligamento longitudinal posterior. Aquí están los cuerpos vertebrales, está el diente del axis, el ligamento del diente del axis, el ligamento cruciforme por encima de él, y vemos acá la membrana atlanto-occipital anterior y el ligamento longitudinal anterior. Entonces, estos son los ligamentos que hemos nombrado: longitudinal anterior, membrana atlanto-occipital anterior, ligamento apical del diente del axis o occipito odontoideo, ligamentos alares, cruciforme del atlas, membrana tectoria, que es el mismo ligamento longitudinal posterior proyectado, cápsulas articulares de la articulación atlanto-occipital, la membrana atlanto-occipital posterior y el ligamento nucal. Esta es una radiografía que nos permite ver en los pacientes cómo está el diente del axis. Se le pide al paciente que se haga de frente, se le toma una proyección antero-posterior con la boca abierta y vemos el diente del axis, ¿sí? Esto se usa en clínica.